Hola, hoy vamos a hacer un video de datos sobre agricultura 101, que es algo que me están pidiendo mucho las personas con respecto a Carlos, como a mi jardín, Carlos, que tengo que desayunar para un huerto, y lo quiero tener aquí para hacerlo más fácil compartirlo con otras personas, el tema de temas básicos para cultivar en tu casa. Para eso vamos a hacer de este cajón un macetero, vas a llenarlo de sustrato y ponerle planta como un ejemplo, pero también quiero aprovechar para hablar de un poco acerca del contexto. Lo más primero es que tienes que hacer una evaluación del terreno donde esté el área donde va a hacer el huerto. Ningún huerto sobrevive bajo el sol panameño. El sol panameño es demasiado poderoso y si no te queman las mismas plantas, por ejemplo, porque hace mucho con el caso del tomate, quema las flores de la planta, y al hacer esto evita que la planta floree. Entonces ahí es donde viene de mucha utilidad este tipo de carpas. Si no tienes una protección del sol directo, este tipo de carpas ayudan con una excelente mitigación, preferiblemente en color blanco, y de esta manera se mitiga bastante el impacto del sol sobre las plantas. Aquí tengo algunos experimentos de tomate. Estas plantas están aquí. Yo no estoy seguro si el tomate está creciendo de este largo porque es así o porque le falta un poquito de luz. Habría que ver. Apenas un poco flácidas acá arriba. No sabría qué es. No sabría qué es. Ahí viste qué es. Bueno, ya saben, lo más importante es el sol. El sol, como le pega a la planta. Adicionalmente viene esto es como el sol le pega a los potes. Si el sol le pega a la superficie del suelo y tu suelo está cubierto de asfalto o de algún otro material que conduce bastante bien el calor, eso actúa como una sartén. De misma manera, si este tipo de piso, bueno, esto es arcilla, esto no se calienta tanto, pero el concreto un poquito menos más, estuviera desnudo, y cayendo el sol directo sobre él y tú pones el pie directamente sobre el piso, vas a sentirlo caliente y que te vas a quemar. Actúa de la misma manera, el calor se transfiere del piso al pote de plástico y del pote de plástico al sustrato, y no hay raíz de ninguna planta que esté hecha para aguantar calor cuando viene de abajo para arriba. Entonces es muy importante que tengan eso en consideración a la hora de dónde van a poner la planta, van a poner un pote. El impacto calórico es muy importante, y eso no es algo que si le cae sol a la planta de forma tan directa, es algo que tú puedes mitigar echándole agua, porque no funciona así. Por ejemplo, aquí tengo algunas plantas detrás de estas otras. Estas en realidad actúan como un mitigador de la luz y no se me calientan tanto. Sin embargo, esta que está aquí, expuesta directamente al sol, no la ha ido demasiado bien, y voy a eliminarla porque no podemos perder espacio. Un tema más importante en la agricultura urbana es que no puedes perder espacio en plantas que no están dando la talla. Así que eso sería. Primero es que cómo cae el sol, lo más importante. Tienes que tener agua cerca disponible. Tienes que y sustrato. Sabes bien el tema de cuáles son los ingredientes que vas a usar. En Panamá, conseguir semillas es bastante sencillo. Tú vas al súper, buscas la fruta que quieres sembrar, le sacas las semillas y las utilizas para sembrar. Esa es la mejor manera. No empieces con cosas exóticas, empieza con cosas sencillas. Tomate es una más difícil, con tomate cereza, pepinos son algunas de las más sencillas, y berenjena. El ají le caen bastante mosca blanca, y si no tienes paciencia para manejar la mosca blanca vas a pasar un mal rato. Después viene el uso de estas bandejitas o cualquier otro sistema de semillero para tu sembrar las plantas, e irlas cultivando. Este tipo de semillero, esto es como que para operaciones grandes, se tiene aquí bajo la sombra esta y le va bastante bien. Y esto actúa de esta manera. Aquí tú siempre tienes que tener un semillero. No te pongas a sembrar la semilla directamente en el pote donde va final, porque pierdes muchas cosas en el proceso. Una de ellas es la capacidad de elegir cuál planta es de mejor calidad. Por ejemplo, ven todas estas plantulitas de tomate. Bueno, todas se sembraron a la misma vez y todas vienen del mismo padre.
Sin embargo, de aquí yo tengo la opción de sacar las más grandes y más robustas. Por ejemplo, esta se ve bastante bien, esta. Tú usas para medir la cantidad de hojas y el grosor del tallo y el tamaño de la planta. Y esas las siembro, las otras las descarto, las regalo o hago lo que sea con ellas. Pero realmente trazamos al tema del espacio. O sea, lo primero que tú vas a hacer cuando vas a crear tu huerto es crear un espacio para armar un semillero. Ya sea que tengas por una carpa o lo haces en un apartamento en alguna parte especial donde cae el sol, tú vas a poner tus semillas ahí a germinar. Si la semilla se alarga mucho cuando está germinando, eso generalmente es bien malo. Yo generalmente descarto esas plantas porque recuperarlas no tiene mucho valor. Eso significa que la planta no tiene suficiente luz. Otro tema, si ustedes creen que esto hace un huerto y el huerto se cuida solo, ni se metan en este asunto. El huerto tienes que estar encima de él. No es muy diferente que tener un perro o un gato. Tienes que estar encima de él. Entonces, vas con las plantitas. Si tú ves que se giran para un lado, tú simplemente las volteas en dirección opuesta para que ellas se vayan enderezando. Pero si se alargan, tienes problemas. Tú tienes que ver cuál es la cantidad de sol. Ellas no necesitan el sol directo de mediodía pegándoles, pero sí algo de luz de buena calidad que les caiga. Entonces viene el tema, ya después, el segundo trasplante, un trasplante intermedio, que es algo que es opcional, en el cual tú pones la planta a crecer en un pote más grande, que coja más robusta, y entonces las llevas al pote final, donde vas a cultivarla 100%. Ahora, el pote final, ¿qué nos importa aquí? Aquí nos importa el volumen. Casi toda planta hoy se cultiva bastante bien en un pote de 5 galones para arriba. Ese tipo de potes de allá, las cubetas de 5 galones de pintura son muy buenas. Casi cualquier planta se puede cultivar bien así. Y entonces, ahora vamos a proceder a la parte de cómo tú preparas el área de cultivo, dependiendo de dónde vas a estar. Bien. El pote que vas a utilizar en Panamá es un país tropical. La madera es una pésima idea. El concreto tiene que estar curado para que no altere el pH del sustrato. Las mejores materiales son arcilla y plástico. ¿Qué tipo de plástico? Un plástico grueso que aguante golpes. En este caso, estas cajas no son las que yo elegiría de primera línea para esta, porque realmente, a pesar de que me han durado muchos años, son algo frágiles y no son muy gruesas, el calibre no es muy grueso. Entonces la voy a usar solamente como un ejemplo en este caso. Yo la usaba para otras cosas. Anteriormente tiene huecos de drenaje abajo, razón por la cual no te vendo huecos de drenaje laterales. La estoy llenando en la primera instancia de unos materiales sueltos que tengo por ahí guardados, que van a actuar como un stopper para evitar que el sustrato se salga por los drenajes. Y también los elegí porque son livianos y evitan que la tina me pese demasiado. O sea, hola. Bueno, ya estamos de vuelta con ya el pote está lleno de sustrato. Y ahora quiero hablar un poquito del sustrato. Sustrato es lo que sea que tú usas para llenar un pote. Y es por mucho donde yo más le recomiendo a las personas invertir en tus potes. Si tú compras sustrato de mala calidad, tierra de dudosa procedencia, generalmente a más barata, más peores, vas a tener resultados malos, como por ejemplo esto es sustrato de mala calidad compactado al punto que ya no sirve para nada. ¿Qué pasa? Cuando el sustrato se compacta, él se solidifica por fuera, y cuando le echas agua, el agua corre por los bordes pero no penetra. Adicionalmente a eso, la compactación sofoca la mayoría de las raíces, como las que eran de esta planta, y previene el crecimiento y atrofian a la planta. Entonces, esto es lo peor que tú puedes usar en un pote. Ahora, hay elementos orgánicos que siempre se van a compactar porque la partícula es bien pequeña. Esto obedece al tamaño de la partícula. Entonces, ¿cómo uno mitiga el problema de la compactación? Es usando, sustratos de buena calidad, es la primera opción. Pero hay formas también de trabajarlo. Si tú compras un sustrato de mala calidad, tú tendrías que hacer un procedimiento. El primero sería agarrarlo, ponerlo al sol,
para que mate todos los patógenos que tenga. Primero, porque confiar aquí en la gente que vende sustratos es una mala idea. Los sustratos de tierra para pote es por mucho el rubro más valioso del tema de jardinería, y la gente compra cientos de miles de dólares quincenales, semanales en sustrato para su casa. La mayoría lo botan cuando la planta muere, que es lo más triste. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú tienes que agarrar el sustrato y mejorarlo. O sea, estás pagando poco, sí, pero ahora tienes que llegar a la casa y trabajarlo. Entonces, lo pones al sol, uno, para eliminar los patógenos, porque generalmente los sustratos pueden venir contaminados con patógenos como son nemátodos, o puedes echar agua caliente, lo cual es un poco más peligroso porque el agua caliente te puede quemar si lo manejas mal, o meter en el microwave, lo cual no creo que sea muy agradable para el resto de tu familia. Básicamente es calentarlo para matar los organismos patógenos. Fuera de calentarlo para matar los organismos patógenos, ¿qué otra opción tiene? Es como para evitar la compactación, mezclarlo con otro material. Por ejemplo, aquí yo estoy usando coco molido, que es la estopa del coco, la pipa molida. Hay otros materiales que tú puedes utilizar, la turba y otros, la arena, dependiendo de qué tienes a consignación, a disposición cerca. Cuando estás trabajando en pote es muy importante que evites sustratos pesados. O sea, si ya estás usando un material que se compacta mucho, que es el que va a aportar los elementos orgánicos, no recomiendo que uses arena, porque se imaginan, si este tanque estuviera todo lleno de arena, moverlo del lugar donde va a estar va a ser imposible. Y lo más importante en un huerto urbano, en un apartamento, en una casa, es que sea modular. O sea, lo agarras y te lo llevas. Entonces, la arena no es una opción, al menos que sea como un pote o un área donde más nunca vas a mover eso de su lugar. Entonces, tienes el sustrato que no se compacta. Por ejemplo, como tú sabes que el coco no se sustrata, la mejor prueba para un sustrato de buena calidad es esta: la prueba del puño. Agarras, aprietas con tu fuerza, sueltas y él se debe desmoronar fácilmente. Esto es el mejor indicador de calidad física de un sustrato. No nos preocupemos tanto de los nutrientes y lo demás, porque eso se agrega después con diferentes tipos de fertilizantes. Así que lo más importante aquí es básicamente construir la casa para la planta. Para eso lo vas a hacer un sustrato suave, permeable, que retenga mucha agua. Y eso lo hace una prueba del puño. Cuando hace la prueba del puño, él tiene que gotear, salir 3-4 gotas. Este no va a drenar porque lo he estado drenando bastante tiempo. Y eso es generalmente un buen indicador de que tiene buena permeabilidad de agua y también buena retención. Entonces, y después viene la adición de los elementos bióticos. ¿Qué son los elementos bióticos? Los elementos bióticos es la microbiología que se necesita en el sustrato para proteger la planta de patógenos, uno, y permitir que la planta absorba mejor los nutrientes disponibles. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tú vas con el sustrato puesto, tú vas a inocularlo. En este caso voy a usar un poco de Biopaecil, que es una solución con Paxilomyces, que es un hongo que ataca nemátodos. ¿Por qué lo voy a usar? Algo muy particular. Este sustrato que está aquí lo estoy reciclando de otro pote donde había una ocra. La ocra, cuando la fui a desarmar ayer, me di cuenta que estaba llena de nemátodos. Nemátodos son gusanitos pequeños que atrofian la planta, las raíces de la planta. Y no me quiero correr el riesgo que los demás se vuelvan locos en este sustrato, así que vamos a empezar a inocularla con Paxilomyces. ¿Quieren ver el video de cómo se prepara esta solución? Eso lo tengo aparte en mi cuenta de Instagram, y lo agrego en volumen, porque lo que quiero es que el hongo colonice este sustrato y vaya controlando, no elimina, más él controla las poblaciones de nemátodos. Con el tiempo también vamos a empezar a usar otros elementos. Otra cosa que se usa para peinarlo de vida es planta feliz en forma líquida. Aquí lo tengo en su tanque de 5 galones. No voy a usar todo el tanque, eso nada más algo que voy a usar para regar las plantas, pero esa parte de esto para producir este
este pote y aquí están las plantas, algunas de las cuales voy a usar. Un pote como esto, en mi experiencia, puede llevar hasta 6 plantas frutales, máximo, no más de eso. 6 tomates, 6 ajíes, 6 lo que sea, pero 6 plantas diferentes. 6 plantas de frutales, no más de 6 plantas frutales. Y lo pueden entonces poner unas leguminosas, que son frijolitos, cosas así, para que ella ayude a llenar el sustrato de microbiología. Que es el efecto que hacen las leguminosas en un medio. Y como le dije, ya elegí las plantas que voy a sembrar. Van a ser unas ocras y unos tomates y una maracuyá. Aquí ahora no tengo muchas esperanzas que eso pegue. Esto lo estoy haciendo porque para demostrarles a ustedes algo. Porque como les estaba comentando, allá del otro lado hay unas arrieras. Y esas arrieras vienen todas las noches y desarman lo que sea que llevarme de día. Y la verdad es que ya me rendí. No puedo cruzar al otro lado porque no las encuentro. Y estoy trabajando para ellas básicamente. Así que ya me rendí con el huerto. En ese sentido, hasta que encuentre la solución al tema de las arrieras al otro lado. Y lo que voy a hacer es demostrarles qué se hace entonces en este caso. Ahora voy a proceder a regar las plantitas que están aquí y sembrarlas acá. Ya están mis plantas bien sembradas. Ocra, maracuyá, tomate. ¿Qué pasa? Este espacio que está aquí, a más profundo peor, porque dentro de él se forma un microclima que puede destruir las plantas. Es muy importante que no dejes demasiado espacio entre el borde del pote y el sustrato. Entonces, lo primero que uno hace es siembra las plantas que vienen del semillero y después va a hacer un mulching. El mulching, la gente cree que es opcional, pero la verdad no lo es. Mulching es agarrar un material y ponerlo sobre el sustrato para que quede terminado. ¿Qué hace este material? En este caso estoy usando carbón activado. Nosotros preparamos aquí. ¿Cómo lo activamos? Lo sumergimos en Planta Feliz 2 días para que se llene totalmente del producto y los microorganismos colonicen la porosidad del carbón. El carbón va a actuar como una capa protectora del suelo. Cuando tú riegas, el agua puede abrir un hueco en un sustrato bien suave y eso no es bueno. Entonces, porque deja las raíces descubiertas y expuestas. Entonces, ¿qué tú haces? Se agrega un mulching. El mulching va a prevenir que la fuerza del agua ya sea compacte o remueva el sustrato dejando las raíces expuestas. Pero además va a promover la biodiversidad y la presencia de nutrientes y el grado de humedad en el sustrato. Entonces, este espacio que vas aquí tienes que calcular dejar un mulching y por lo menos 3 a 4 centímetros de espacio extra. Bueno, ya aquí está el pote bien mulchadito con sus plantas puestas. Nada más queda el último paso final, que es agregar Planta Feliz. Aquí está diluido 1 en 4, o sea 1 litro de Planta Feliz por 4 litros de agua. No hay necesidad de diluirlo, yo lo hago simplemente por la demostración. Se puso puro. Y con esto vamos regando las plantas. Si dan cuenta, estoy regando en todo el pote, no solamente las plantas, sino también todo el área. ¿Por qué? Porque quiero que los microorganismos, enzimas y hormonas que hay en Planta Feliz colonicen todo el sustrato. Porque verán, lo más importante de un cultivo no son las plantas, no es el pote, que es lo que la gente más gasta. Es el sustrato, el medio de crecimiento, es lo único que realmente es importante. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo y los años, nada más dos cosas mejoran en un huerto: tu experiencia y tu conocimiento, y la tierra o el sustrato de los potes. Eso es lo único que mejora con los años. Todo lo demás va a depender de tu conocimiento y la calidad de tu sustrato. Porque tú puedes saber mucho, pero si la calidad de tu sustrato no es buena, no vas para ningún lado. Igual puedes tener un sustrato muy bueno, pero si no sabes manejarlo bien, es por el gusto.
Esos son los principales datos que les tengo a ustedes con respecto al tema de cómo empezar un huerto en la casa. Ya si te van a meter en temas como manejo integral de plagas, fertilización, compostaje, eso es, tengo otros videos para que puedan estudiar ese tema. Sin embargo, mi recomendación para personas en el contexto agrícola en su hogar, dejen el compost y la producción de fertilizantes a las empresas que lo hacen, que se encargan de eso, a personas que están encargadas de hacer eso. No hay nada de malo con ser interdependiente. ¿Qué ocurre? Hay malas prácticas que vienen de la tradición, del folclore y de simplemente que hay gente que es mala que te dice mentira. Una de ellas es echar descartes frescos directamente al pote o a la tierra. En la mayoría de los casos la gente dice, no, me da bien con eso. Esa es una respuesta muy anecdótica. ¿Qué pasa? Si tú echas un poquitón de cáscara de guineos aquí y dejas que ellas se pudran, esos organismos que están trabajando en la descomposición de esa cáscara de guineo, tranquilamente van a pasar a descomponer tus plantas. Entonces, no es adecuado. Entonces, si quieres hacer tu propio fertilizante, tienes que asesorarte bien cómo hacerlo y hacerlo de la forma correcta. Y eso te va a quitar mucho tiempo y trabajo. Entonces, en mi opinión, que compres los insumos que necesitas y dediques todo tu tiempo a las plantas que lo van a necesitar. O sea, no es que las plantas no van a necesitar tu atención. Entonces, concentra tu atención en lo primero, que es cultivar tus plantas. Y después te desvías a temas como compostaje, fertilizantes caseros y otras estrategias. Espero que este video los apoye a ustedes a encontrar su camino en el tema de la agricultura urbana. Y sin más, cuídense en estas épocas difíciles.